Antes de que Jesús se fuera, habló con sus discípulos. Su mensaje final a ellos, previo a su arresto y crucifixión, fue sobre el Espíritu Santo. Mencionó otras cosas, pero lo mencionó a través de la conversación y habló del bendito Espíritu Santo. Les dijo: les conviene que me vaya, si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y voy a decir varias ventajas que Jesús compartió con los discípulos sobre la venida del Espíritu Santo. Jesús está con sus discípulos en un cuarto alto. Acaban de terminar la última cena de Pascua y habló con ellos. Y sus palabras finales a los discípulos fueron registradas para nosotros en Juan capítulo 14, 15 y 16. Fue su última enseñanza para ellos. Capítulo 17 es una oración que le ofreció al Padre. De inmediato después de eso se fueron, cruzaron el Brook Kidrón y se fueron al jardín del Getsemaní, donde fue traicionado, arrestado y subsecuentemente crucificado. Jesús sabía que su tiempo se había agotado. Sabía que no tendría la oportunidad de hablar con los discípulos de nuevo y comparte con ellos lo que es más importante que escuchen. Y es interesante, el principal tema que se toca en estos 3 capítulos del discurso final de Jesús es la venida del Espíritu Santo. Él sabía que la venida del Espíritu Santo cambiaría sus vidas y cambiaría las vidas de todos los creyentes en todas las generaciones. Y hace una declaración ante ellos en el capítulo 16, verso 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré a ustedes. Debió ser duro para ellos entender eso. ¿Qué podría ser más ventajoso que tener a Jesús contigo en vida? Lo habían escuchado enseñar, lo vieron hacer milagros, comieron con él, durmieron donde él dormía y caminaron donde él iba, y ahora dice: me voy. Pero es una ventaja que me vaya ahora, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y quiero compartir con ustedes de estos 3 capítulos del Evangelio de Juan 7 ventajas de las que el mismo Jesús habla, que el Espíritu Santo provee a la iglesia. El primero se encuentra en el capítulo 14, vayan conmigo, por favor, que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, no solo con nosotros o entre nosotros. Juan 14, verso 16, dijo: yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no recibe, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Dónde encuentro a Dios? Busca a un creyente. Dios vive en ellos. Son el templo del Dios vivo. Bajo el Antiguo Testamento, la presencia de Dios moraba detrás de una gran cortina en un lugar santísimo, pero cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina de 18 metros se rompió de arriba a abajo por unas manos invisibles. La presencia de Dios dejó el asiento de misericordia y ahora mora en un nuevo lugar santísimo, amigo, en los creyentes que fueron cambiados por su Espíritu. El Espíritu Santo viene y recrea nuestro espíritu. Jesús lo llamó nacer de nuevo, volverse una nueva creación en Cristo, dijo el apóstol Pablo, y su presencia vive en nosotros. Jesús dijo: si no me voy, Él no vendrá, y ahora está contigo, pero Él va a vivir en ti. Creo que es una gran ventaja. En segunda, nos enseña y lleva cosas a nuestra memoria. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Nos enseña. Algunas personas querrán tomar eso y decir: tengo al Espíritu Santo, no necesito escucharte a ti, no necesito ir a la iglesia, no necesito la Biblia. Y saben, en Primera de Juan dice que tenemos una unción que nos enseña todas las cosas, y de nuevo hablamos sobre el Espíritu Santo. Sí, tenemos la unción del Espíritu Santo y Él nos enseña, pero no nos enseña más que con la palabra. No puedes sacar cosas de ella o sacarlo del Nuevo Testamento y estar solo
Porque las Escrituras también dicen en Efesios 4 que Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para equipararlas y ministrar y ayudarlos a madurar. Sí, el Espíritu Santo nos enseña en parte por las personas, y por eso venimos a la iglesia, por eso oímos la palabra de Dios. Es una forma en la que el Espíritu Santo lo hace. También nos enseña de forma individual al estudiar la palabra. Jesús no dijo: no necesitan a nadie más, no necesitan la Biblia, no necesitan nada, tienen al Espíritu Santo, necesitamos la palabra. Y Él nos guía en el estudio de la palabra. También dijo que nos trae cosas a la memoria, y quiero comentarles: no puede traer a la memoria lo que tú no sabes. Jesús dijo las cosas que les he dicho, por eso debemos familiarizarnos, conocer íntimamente las palabras de Jesús. Necesitamos meterlas al corazón, de hecho todas las Escrituras, porque Jesús es el Verbo hecho carne. Cuando metemos la palabra al corazón, el Espíritu Santo puede traerla a nuestra memoria al necesitarla. Y no deberíamos pensar que no es un ministerio importante. El Espíritu Santo es una faceta muy importante de su ministerio. La tercera cosa está conectada a esto, nos trae paz. Y es una ventaja. Vayan conmigo al verso 27. Está muy ligado al verso 26 que leímos. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz que Jesús tiene y que dio a sus discípulos vendría a través del Espíritu Santo. Incluso dice en el libro de Romanos: en el reino de Dios no es comer y beber, sino la justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Y trae paz inicialmente cuando ponemos nuestra fe en Cristo. También en el libro de Romanos, Pablo les dijo que la paz de Dios los llene de gozo y los llene con la paz de creer en el poder del Espíritu Santo. Cuando le di mi corazón a Cristo en una misión en Medford, Oregon, aún no tenía todas las respuestas que quería, sobre todo. Aún había preguntas. Dios aún tenía mucho que trabajar en mi vida. Pero nunca olvidaré la noche que le dije sí a Jesucristo. Lloré y 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 lloré. Porque una paz inequívoca y sobrenatural llenó mi corazón y llenó mi mente. Aún tenía preguntas sobre cosas, pero sabía definitivamente que había sido rescatado por Dios. Él trae paz que el mundo nunca entenderá cuando confiamos en Él. Él te dará descanso, corazón perturbado, si solo le das tu corazón a Él. En segunda, nos da paz cuando echamos nuestras preocupaciones sobre Él. Conocen la promesa, Filipenses 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada, no te preocupes por nada, ni tu matrimonio, ni tus hijos, ni tu situación de trabajo, ni la economía, ni los asuntos del mundo, ni la situación política en nuestra nación. Nada de eso funciona. La Biblia dice que no nos preocupemos por nada, sino de todo, en oración y súplica, que sus peticiones sean conocidas ante Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Si le das a Dios tus cargas, la paz que no puedes entender porque tienes, dará descanso en tu corazón y tu mente. A algunos aquí el diablo los ha atormentado sobre ciertas cosas. Algunos incluso creen que es difícil escucharme porque su mente es arrastrada a sus preocupaciones. Son alejados y eso les está robando la calidad de vida, no solo aquí, sino afuera de estas cuatro paredes. Les está robando la calidad de vida que Dios quiere que tengan. Y en serio, si se lo entregan a Dios, Dios comenzará a intervenir y las cosas tal vez se vean igual si las ven por fuera, pero saben en el fondo de su corazón que las cosas están cambiando. Él te trae paz. Y la cuarta cosa, la cuarta ventaja que el Espíritu trae, testifica. Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio.
Ellos han estado con Él desde el principio, tienen cosas específicas que testificar. Podrían testificar de los milagros que vieron ellos mismos, podrían testificar del hecho de que lo han visto después de la resurrección. Tienen el papel único que representar, pero escuchen, todos los creyentes de todas las generaciones deben levantar la voz y necesitan ser testigos también. Deben dar testimonio de su relación con Cristo y lo que Cristo ha hecho en su vida, y necesitan ser testigos de lo que saben que la palabra de Dios dice sobre Jesús. Gracias a Dios no estamos solos cuando se trata de eso. El Espíritu Santo también testifica. Y lo interesante es que si respaldamos, si vemos el contexto del verso 18, el verso 25, Jesús dijo: si me odiaron, los odiarán a ustedes, prepárense. Me persiguieron, los van a perseguir a ustedes. El mundo era antagonista hacia mí, va a ser antagonista hacia ustedes. Y luego Él dijo: pero cuando el Espíritu Santo venga, va a testificar, igual que ustedes testifican. Está hablando de dar testimonio, que el Espíritu Santo testifica al mundo hostil, enojado, perseguido y lleno de odio. Sería una imagen muy desalentadora si el Espíritu Santo no testificara y si estuvieran solos en esto. Pero gracias a Dios no estamos solos. Y en primera, necesitamos ver que el Espíritu Santo testifica sobre Jesús a través de las señales externas y milagros. Jesús dijo en en Marcos 16, vayan al mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Echen fuera demonios, impongan manos a los enfermos y sanarán. Y siguen, y se fueron a predicar a todos lados. El Señor caminaba con ellos y confirmaba la palabra a través de señales que los acompañaban. Aún confirma la palabra, acompañada con señales. El mismo Espíritu Santo, el mismo Evangelio, amigo. Pablo le dijo a los corintios: cuando fui con ustedes, no fui con palabras seductoras de sabiduría de hombres, sino que fui con el poder del Espíritu Santo. La demostración de que la fe no se cimienta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y necesitamos creer eso, necesitamos aceptarlo, necesitamos actuar de acuerdo y nunca hacerlo a la ligera. Hablé con un individuo hace un par de días. Su madre estaba enferma, creo que a punto de morir, y ella oró y Dios la sanó. Su madre llegó a Cristo como resultado de eso, y él llegó a Cristo porque su madre sanó. Maravilloso. Pero creo que es más importante. Por lo primero, las señales y las maravillas llaman la atención de las personas. No funcionan sin la segunda parte. Y dije, es más importante, el Espíritu Santo también testifica dentro del corazón. Al dar testimonio y decirle a las personas la historia de la cruz, y las personas comenzaron a considerar lo que dijo Cristo, el Espíritu Santo testifica dentro de ellos. La Biblia dice en 1 de Juan que el Espíritu Santo da testimonio. Y sigue diciendo en el mismo capítulo que él cree que el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro de él. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso, lleno de odio, lleno de amargura hacia la iglesia? Arrestaba a hombres y mujeres, a algunos los ejecutaba. Cuando Esteban fue martirizado por su fe, hay un chico ahí que está cargando la ropa de todos para que no se sientan restringidos a lanzar piedras para matarlo. Es nada menos que Saulo de Tarso. Denme esos abrigos, chicos, quiero que puedan lanzar bien. Va camino a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para atrapar a todos los que declaren en el nombre de Jesús, lleno de odio, opuesto violentamente a la causa de Cristo. Jesús se le aparece en el camino y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús. Y luego Jesús le dice algo impresionante a Saulo: Saulo, es duro dar coces contra el aguijón. Todos en esos días entendían qué significaba. Se refería a un aguijón, era una vara puntiaguda larga. Muchas veces tenía una pieza de hierro filosa en la punta. Cuando tienes un buey terco que no quiere ir en la dirección correcta, lo picabas con ese aguijón. Y si el buey daba coces, podía terminar lastimándose. Algunas personas que conoces ahora son las que más violentamente se oponen al Evangelio, las personas que más te acosan, que te dan los peores problemas, que son los que hablan contra la fe. ¿Sabes? Solo dan coces contra el aguijón. Dios trata con ellos. Y saben, veo a Saulo de Tarso, quien se volvió el apóstol Pablo, y algunas de esas personas enojadas que tanto se oponen al Evangelio son los mejores creyentes. Por eso algunas personas te están gritando tan fuerte. Si lanzas una piedra a un grupo de lobos, el que aúlla más fuerte es al que le pegaste. A algunos el Espíritu Santo
Los está picoteando, oyeron el Evangelio, han visto las cosas que pasan en las vidas de otros y no pueden escapar. Entre más duro den cosas en su contra, más se lastimarán ellos mismos. Y la quinta ventaja del Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, la justicia y el juicio. De pecado porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Alguien dirá, no, tienes que confesar todos los pecados que has cometido si quieres ser salvado. Entonces yo no soy salvado. Porque no recuerdo todo lo que he hecho mal. Hay demasiado. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y lo confiesas como tu Señor, serás salvado. Claro, para eso tienes que alejarte del pecado, del todo. La Biblia no dice que tienes que confesar todos tus pecados para ser salvado. Ninguno sería salvado si ese fuera el caso. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas, Jesús dice, convence al mundo del pecado porque no cree en mí. Debemos decirle a las personas sobre Jesús, hay un Dios en el cielo que los ama tanto que envió a su Hijo a morir por ellos en la cruz. El Dios que no los rechazará, que ya fueron reconciliados y que sus pecados fueron cancelados, fueron clavados en la cruz. Si solo llegan a Jesús y ponen su confianza en Él. Ese es el mensaje que el mundo necesita oír. Dios tanto amó al mundo, no está enojado con el mundo, sino que amó al mundo y envió a Jesús. Dijo, de la justicia. Porque voy al Padre. La justicia simplemente significa estar bien con Dios. Y es un regalo que recibimos de la salvación. No te lo ganaste, no lo merecías para nada, no crece por grados. La Biblia dice que fuimos hechos justos con la justicia de Cristo, nuestra propia justicia. Sí, eran trapos sucios, pero la Biblia dice que quien no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos rectos ante Dios en Él. Al haber recibido el don de la justicia. Y hace tres cosas. Da acceso a Dios, trae respuestas de Dios y nos da aceptación de Dios. Acceso, respuestas, aceptación. Tal vez no te das cuenta, pero hay personas observándote. Y muchos están asombrados al verte y ver tu relación con Dios. Tienes un problema y parece que vas a Dios sin esfuerzo. Es como tu Padre Celestial. Y hablas con Él como si nada. No tienes que hacer 6 meses de penitencia y luego tal vez puedas obtener una audiencia con Dios. Es impresionante para algunas personas porque es tan diferente a la imagen de Dios que tienen de un amo enojado que no te dará un momento de su tiempo a menos que sea para castigarte. Y actúas como un hijo suyo que cree que pertenece ahí. Tuvimos a nuestra hija con nosotros un tiempo, volverá en 1 o 2 días a Nashville. Y es genial tenerla aquí, pero a veces salgo a la entrada y mi auto no está. Y la comida que había guardado en el refrigerador no está. Ella actúa como parte de eso, no me mendiga. Y amigos, somos igual para nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos e hijas. Tenemos derecho a estar con Él. Y quiero ser así con mi hija. Nuestro Padre quiere ser así con nosotros. Pero ¿sabes algo? Asombra al mundo. Los asombra y los convence. Eso les demuestra cosas, lo que es interesante. En una versión ampliada de la Biblia, en el verso 8, Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, los convencerá. Él convencerá y traerá demostraciones al mundo sobre estas cosas. Finalmente, sobre juicio, porque el amo de este mundo, Satanás, el príncipe del mundo, es de quien hablan, ha sido juzgado, es decir, la sentencia ya se le dio. Sí, cuando Jesús murió en la cruz se cumplió la profecía, la serpiente le mordió el talón, pero Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y la tierra me fue dada, vayan en mi nombre a echar fuera demonios, nos ha dado autoridad. En suma, debemos demostrarle al mundo la derrota de Satanás. El Espíritu Santo nos usará para hacerlo. La sexta ventaja que el Espíritu Santo trae es guía, habla y muestra las cosas que vendrán. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga.
y les anunciará las cosas por venir. Jesús es muy insistente sobre esto. Esto es cristianismo básico. El Espíritu Santo nos guiará, habla a los hijos de Dios y nos mostrará cosas por venir. Algunos son muy nuevos en la iglesia y no conocen la lucha titánica por la que pasamos para obtener esta propiedad y el edificio, pero fue difícil por muchos años. Estuvimos en la corte muchos años y hubo algunos individuos en la ciudad en ese tiempo que se llamaban la Agencia de Desarrollo Retomado. Básicamente se pusieron un sombrero y se volvieron eso. Y había un individuo que estaba metiendo a fuerza ese asunto y lo encabezó, fue idea suya y tuvo influencia en los otros. Y básicamente intentó quitarnos la propiedad. Ellos promulgaron el dominio eminente, cerraron la propiedad y nos la iban a quitar para venderla a otra compañía individual. Y estuvimos en la corte por años peleando y uno de los bufetes de abogados me dijo, Bayless, necesitas saber que ninguna organización o individuo que estuviera en tus zapatos en la historia de nuestro país ha ganado un caso así. Necesito decirte desde el principio que tus posibilidades son casi inexistentes. Nunca en la historia del país alguien ha ganado un caso. Y le dije, lo único que necesitas hacer es lo mejor que puedas. Vamos a confiar en Dios. Pero tú haz lo mejor que puedas. Dijo, está bien. Y no era un hombre creyente. Pero, en fin, en resumen, estábamos en eso, habíamos estado en la corte y el periódico local estaba publicando artículos sobre Cottonwood, la mayoría de ellos llenos de mala información también. Era una temporada difícil para nosotros. Pero tuve un sueño a mitad de esto. Yo entraba a un cuarto y el chico principal, que estaba en la ciudad en ese tiempo, ya no está ahí. El que había difundido todo contra la iglesia, se paraba detrás del mostrador, pero el mostrador no estaba en un piso nivelado, estaba en un ángulo así, y me dijo, quiero luchar vencidas. Acepté. Fui al mostrador, tomé el lado alto, así que yo tenía desventaja, y lo vencí fácilmente. Dijo, hagámoslo de nuevo, acepté. Lo vencí por segunda vez, desperté. Cuando desperté pensé sobre el sueño del faraón, sobre las espigas raquíticas que se comen a las espigas grandes, las vacas flacas y las vacas gordas. José interpretó el sueño y dijo, faraón, Dios me mostró lo mismo 2 veces, porque está hecho y establecido por Dios. Y supe entonces que íbamos a ganar. Incluso aunque parecía que no, yo sabía que sí. Y no le conté a nadie sobre mi sueño. La iglesia siguió orando, no volví a orar después de eso. Las personas oraban sin parar. ¡Oh, Dios! Sí. Me alegra que el Espíritu Santo nos muestre cosas por venir. Y quiere mostrarte cosas que vendrán con respecto a tu vida, tu futuro, tu destino. Jesús dijo que cuando Él viniera era una de las cosas que haría. Creo que algunos tenemos vidas llenas de mucho caos y mucho ruido, que la voz del Espíritu Santo y su guía son apagadas y no somos sensibles como deberíamos. Algo final que el Espíritu Santo hace, una ventaja final, glorifica a Jesús. En Juan 16, verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo declarará a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo declarará a ustedes. La palabra glorificar significa honrar, tener alta estima, exaltar, elevar. Piénsenlo, Jesús dijo, me glorificará y todo lo que el Padre tiene es mío. El Espíritu Santo tomará estas cosas y se las mostrará. Y de nuevo, en la versión más ampliada dice que revelará y transmitirá estas cosas a ti. Todo lo que el Padre tiene pertenece a Jesús. Jesús dijo, el Espíritu Santo las llevará a ustedes. Escúchenme. Todo y todas las cosas vienen de Dios. A través del Espíritu Santo glorificarán a Jesús. Y si no eleva a Jesús, es el espíritu equivocado. Todo lo que es del Padre pertenece a Jesús. Jesús dijo que el Espíritu Santo las traerá a ustedes, pero comenzó con esto, me glorificará. Si no eleva a Jesús, no es el Espíritu Santo. Jesús es la figura central de todo lo que el cielo hace.
Les voy a citar Colosenses capítulo 1. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él todas las cosas fueron creadas y están en el cielo como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas a través de Él y por Él. Y ante todas las cosas y en Él todas las cosas son consistentes. Y es la cabeza del cuerpo de la iglesia, quien es el principio, el primogénito de los muertos, que en todas las cosas tiene preeminiscencia. Es el primero, tiene el primer lugar, tiene la preeminiscencia de todo, es la roca de todas las eras, es nuestra piedra angular, es nuestro Salvador, es por el que toda la creación cae de rodillas y lo alaba y lo adora. Él es nuestro Rey que vendrá, Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Espero que seas bendecido con esta transmisión. Lo mejor es que tal vez me estás viendo en televisión ahora o en tu computadora, pero el Espíritu Santo está ahí contigo. Yo tal vez estoy en el sur de California grabando esto ahora, pero Dios tiene la habilidad de hacer que escuches en el momento perfecto de tu vida, y necesitas saber que Dios te ve. Conoce la angustia de tu corazón, tus aspiraciones y tus sueños más profundos, y quiere ayudarte. No renuncies. Aguanta. Un mejor día está por venir, amigo. Dios te ama y el Espíritu Santo quiere ayudarte. Hasta la próxima.